Ok, ¿cuál es la diferencia entre Excel y Access? Que en Excel la manejamos como hojas de cálculo. En una hoja pueden haber 2.000, 3.000 registros, ¿sí? O 20 o 30. Y en esa hoja están todos los registros. La diferencia es que en Access podemos tener más ordenados esos registros. Access los organiza, los administra, esos registros a través de archivos. Es decir, a través de tablas, a través de archivos. Excel a través de hojas de cálculo. Porque ese es el fin, la hoja de cálculo. Y Access, esas bases de datos, las organiza mejor en archivos. ¿Sí? Y archivos es un conjunto de registros. Entonces, la diferencia está en que Access es mejor en cuanto a organización y administración de las bases de datos. Entonces, vamos a compartirles, jovencitos, un ejemplo de una base de datos que también se la voy a subir al campus. Okay. Aquí tenemos una base de datos. ¿Pueden ver la base de datos? Sí se ve. Gracias. Muy bien. Access, igual que cualquier otro programa de Microsoft, tiene su interfaz de usuario con menús, con iconos, herramientas, etc. Entonces, primero voy a explicar el ejemplo y después vamos a hacer una práctica. Entonces, aquí tenemos una base de datos compuesta por 3 tablas. Vamos a cerrar todas estas para que veamos mejor. Vamos a cerrar aquí. Esta es de la clase anterior. Para que visualicen lo que estoy explicando al principio. Muy bien. Entonces, les decía, esta es una base de datos que consta de 3 tablas. La tabla donde vaya señalando yo el cursor es lo que estoy explicando. La tabla de clientes, aquí está. La tabla detalle, aquí está. Y la tabla factura. Son 3 tablas, ahí están las 3 tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un archivo. Un archivo que está compuesto por registros. ¿Y qué es un registro? Un conjunto de campos. ¿Y qué es un campo? Un campo es la etiqueta de cada una de las columnas. Así como en Excel, hablando de manera práctica, en Excel se acuerdan que las columnas estaban etiquetadas. Nombre, fecha, etc. Aquí igual, Access, aquí tiene sus campos. Aquí tenemos el campo donde estoy indicando el cursor. Campo, código de cliente, apellido, documento de identidad, sexo, domicilio, número de teléfono, estado civil, oficio o profesión, edad, nombre del cliente. Y aquí puedo seguir agregando más si yo quiero. Entonces, todos estos 10 campos está conformado el archivo. Y cada uno de estos campos pues tiene los datos de cada uno de los registros. ¿Qué es un registro en Access? El registro en Access son las filas. Los campos son las columnas, los registros son las filas. Aquí está. Aquí están todas las filas. ¿Cuántos registros tiene esta tabla? Aquí me aparece acá abajo, donde estoy señalando el cursor. Aquí tenemos 30 registros. Aquí donde dice registro. 30 registros. Y de aquí yo me puedo ir al registro que yo desee. Al registro 4, al registro 6, al registro 8, 9. Aquí está. ¿Sí? Entonces, eso es una
tabla. ¿De acuerdo? También tenemos lo que se llama consultas. Aquí tenemos una consulta. Muy bien. Aquí tenemos una consulta. Una consulta cuyos campos son el código del cliente. Yo puedo anchar mis columnas, así como en Excel, para ver bien el nombre del campo o de la columna. Hablando las similares, lo que se asemeja a Excel. Decía pues que la consulta tiene el código del cliente, tiene el monto, número de factura, nombre del cliente. ¿De dónde saqué yo estos campos? Ok, ¿qué es una consulta? Como su nombre lo indica, es una consulta. Consulta es un acceso a un grupo de información de la base de datos. Seleccionada. Es decir, si yo quiero saber el monto y el nombre del cliente del archivo de clientes. Si yo quiero saber el número de factura y el monto de la factura del archivo factura de esa tabla. O yo quiero saber N campos de cualquier archivo que tenga la base de datos de cualquier tabla. Ok. Entonces, vamos a ir a vista de diseño. Ya vamos a ir a la práctica. Vamos a ir a la vista de diseño de esta consulta para que ustedes vean. Esta consulta se hizo de el archivo clientes o tabla clientes, del archivo detalle o tabla detalle, del archivo factura o tabla factura. Estas tres tablas. ¿Y qué campos accedieron o cuáles campos jalaron de ese archivo? Pues jalaron el código del cliente, el monto, número de factura y nombre del cliente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí abajo aparece un cuadro donde indica el campo y la tabla. Entonces, la tabla que eligieron fue la de clientes en el primer caso. La tabla que eligieron en el segundo campo es de detalle. La tabla que eligieron del tercer campo es de factura. Y la tabla que eligieron del cuarto campo, nombre del cliente, de factura. Eso es lo que se hizo aquí. Vamos a darle doble clic en esta consulta. Ahí está la consulta. ¿Cuántos registros tiene esta consulta? Pregunto. 5,000. 5,400. Muy bien. ¿Vieron? 5,400 registros. Permítanme un momentito. Tengo que ir a apagar algo. Permítanme un segundito. Muy bien, ya volví. Ok. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar hasta ahorita? No, Lick.
Licenciada, va a explicar la creación de esas tablas. Sí, Jesús. Sí, voy a explicar cómo hacer una tabla, cómo hacer una consulta y un formulario. Sí. Muy bien. También podemos crear formularios. Aquí, vamos a tomar el formulario de este cliente, de esta tabla de clientes. Entonces vamos a ir doble clic. Ahí está el formulario. Este formulario representa los datos o campos del archivo clientes. Pregunto, ¿su forma 03 de la matrícula de la UNA podría ser un formulario? Sí. Sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué es un formulario? Un formulario es la impresión de pantalla, una impresión por ejemplo, del estado de cuenta del cliente, cuando usted va al servicio al cliente. Eso podría ser un formulario, por ejemplo. Entonces, aquí, igual que la consulta, usted en un formulario puede tomar datos de cualquier tabla. ¿Sí? ¿Cuántos registros tenemos aquí? 30, ¿verdad? Están. Entonces, yo me puedo desplazar al siguiente registro, aquí, donde tengo mi mouse, y me puedo desplazar. Una consulta, Ley. Sí, sí, Julio, diga. Ahorita que usted mencionó los formularios, quiere decir que podemos usar varios formularios entonces, dependiendo la necesidad. Dependiendo la necesidad. Así es. Así es. Muy bien. ¿Okay? Yo aquí abajo les decía, me puedo desplazar a cualquier registro. ¿Ven? ¿Ven? Muy bien. Vamos a ir a vista diseño. Ya vamos a ir a la práctica de este formulario. Ustedes ven, está la vista diseño. ¿Cuáles son los campos? Aquí están los campos. Aquí en la parte derecha de su pantalla aparece la lista de campos. Aquí dice mostrar todas las tablas. Solamente hay una tabla que es la de clientes. ¿Sí? Muy bien. Así fue como hicieron esta parte de formulario. Entonces, repito, esta base de datos está compuesta por 3 archivos, 3 tablas. Tabla clientes, la tabla detalle, la tabla factura. Cada una con sus diferentes campos y en la primera 30 registros. En la segunda tabla, que es de detalle, tiene 6 campos, creo, 1, 2, 3, 4, 5 campos. Y tiene 30 también registros. Y en la factura tiene 6 registros nada más y tiene aquí 1, 2, 3, 4 campos. Muy bien. Entonces, cada una de estas tablas, archivos, tiene consulta. Tiene su consulta de clientes, tiene su consulta en el caso de detalle. Creo que quiera detalle. Consulta, detalle, consulta, factura. Okay. Esta es consulta, aquí puedo cambiar el nombre. Con el botón yo estoy aplicando botón derecho del mouse a todo. Desde aquí yo puedo acceder, miren, botón derecho del mouse, puedo guardar lo que he actualizado, puedo cerrar. Y entonces aquí yo puedo cambiar el nombre, digamos aquí, cambiar nombre, aquí sería consulta, detalle. Estos detallitos son buenos para al momento de trabajar. ¿Sí? Entonces, cada una de estas tablas tiene sus consultas. Aquí hay otra consulta, consulta detalle, no, aquí es consulta factura. Le voy a cambiar nombre.
está, consulta factura. Ahí está. Y cada una tiene su formulario. Formulario de clientes, formulario de detalle, formulario factura. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a crear yo? Empezar a crear mi base de datos. Entonces, voy a crear aquí donde está la opción crear. ¿Ven? Aquí están las etiquetas, la opción crear. Entonces, cuando vayan a crear una tabla o un archivo, se van a tabla, aquí donde dice tabla. Ahí está. Entonces, lo primero que le va a aparecer posiblemente es para ya introducir información. Pero no puedo introducir información si no tengo los campos, si no tengo la estructura. Entonces, me voy aquí, donde acabo de crear la tabla, el botón derecho del mouse, donde dice Vista Diseño. Vista Diseño. El nombre de la tabla, ¿qué nombre le vamos a colocar? Vamos a hacer una copia de una de las tablas para no inventar mucho campo. Copia de factura, que es la más chiquita. Vamos a volver a hacer la tabla factura con los mismos campos, igualito, solo para no. Ok, entonces le aparece este cuadro donde dice aquí nombre del campo y tipo de campo, tipo de dato. Si ustedes ven, aparece una llavecita aquí. Esta llavecita que está aquí, ¿verdad? Esta llavecita es para relacionar las tablas, pero ustedes no vamos a relacionar tablas en este caso porque solo vamos a importar lo que tenemos en Excel. En este caso, es el objetivo de este trabajo. Entonces, este ID es un campo que se crea automáticamente. Cuando usted va a crear la tabla, se crea. Entonces, déjelo ahí tranquilo, como Camilo. Déjelo ahí. Entonces, el siguiente campo sería la fecha, creo que es fecha que tiene. Veamos, fecha. Ok. ¿Qué tipo de campo es fecha? Aquí está, miren. Aquí están todos los tipos de campos, tipos de datos. Texto corto, se utiliza cuando son nombres. Texto largo, número, puede ser número grande, moneda. Vamos a utilizar algunos. Entonces, la fecha, aquí está el formato, fecha. Siguiente campo, vamos a colocar el número de factura. Número de factura. El número de factura es número. ¿No? Entonces, número. El nombre del cliente. El nombre del cliente es un texto. Lo vamos a colocar como texto corto. Porque texto largo se utiliza generalmente cuando es una descripción. Entonces, como en este caso es nombre, vamos a utilizar texto corto. El siguiente campo, monto. El monto. Como el monto es dinerito, vamos a colocarle moneda. Y ya tenemos la tabla, ya está hecha. Cuando haya terminado su tabla, usted puede, diferentes formas se puede salvar. Pero una forma así, rápida, es aquí donde coloco el mouse, donde está la viñetilla de la tabla, botón derecho y guardar. Cheque. Ya la habíamos guardado antes, ¿se acuerdan? Cuando le di doble clic. Pero esta es otra forma también de hacerlo. Si usted va a agregar algún campo más, lo abre y todo eso y lo modifica, entonces lo vuelve a guardar. Ya está la estructura, pero le doy doble clic aquí y todavía no hay nada.
¿Por qué? Porque no hay registros, porque no los he introducido. ¿Sí? Entonces, cuando usted haya estructurado su base de datos y sepa qué campo o qué dato va en qué tabla, entonces usted se va aquí, botón derecho del mouse y dice importar de Excel. Acuérdense que usted en primer parcial se les asignó un trabajo de Excel, una base de datos de Excel. Esa es la que van a ir importando ustedes en cada una de las tablas. Si lo quieren importar directamente. Ahora, pueden introducir los registros también. Si usted quiere introducir los registros y es una manera también de práctica que usted vaya introduciendo los registros. Son 10 personas por grupo, inclusive pueden distribuirse la información cada quien de qué datos van a introducir a qué tabla. Entonces, yo les recomiendo que mejor lo introduzcan para que vayan practicando. Pero si es por cuestión de tiempo, pues se van a importar. Ok. ¿Preguntas sobre tablas? Ligue, entonces una consulta. Podemos usar las dos formas, ya sea importar o en la forma que dijo. Sí, la forma, sí, pueden usar las dos. Yo recomiendo de que cada uno introduzca información, que se ayuden los 10 y como son muchas personas, pueden introducirlo a mano, pero de las dos formas. Ok. Gracias. Bueno, consultas. No, pero consulta de la base de datos. Bueno, si tienen consulta también me pueden interrumpir en cualquier momento, muchachos. Consulta. ¿Cómo crear una consulta? Me voy a crear otra vez me voy a la etiqueta crear y me voy a diseño de consulta. Pueden hacerlo con el asistente, pero mejor yo recomiendo a ustedes que lo hagan, diseño consulta. ¿Verdad? Los que ya han manejado Access y quieren hacerlo con asistente, háganlo. Los que no, pues aquí, diseño consulta, y ahí está. ¿Qué era una consulta? Pues es el acceso a información de la base de datos de cualquier archivo o archivos para hacer una consulta. Entonces, lo primerito que me aparece lo primero que me aparece ahí son las tablas. Es decir, las tablas jóvenes, juventud, las tablas son los archivos, son el corazón. Las tablas son el corazón de una base de datos. Son el corazón de la base de datos. Dentro de esas tablas están los archivos. Los archivos son un conjunto de registros, ¿sí? Entonces, de ahí yo puedo hacer consultas, puedo hacer formularios, etc. Recuerden que la diferencia entre Excel y Access es que en Excel están las hojas de cálculo, porque lo que interesa son los cálculos por hoja. Aquí lo que interesa es la administración de esos datos. Ya cuando ya he calculado allá en Excel los montos, ya he aplicado fórmulas, eso lo importo a la Access para poder accesar de una manera más ordenada, de una mejor administración de estos datos. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. Pero entonces, las fórmulas que utilizamos en el primer parcial van a venir a afectar a esta tabla si la importamos. ¿Afectar en qué sentido? O sea, porque usted dice que lo podemos, ¿cómo se dice? O sea, ingresar. Importar, sí, mire, importar es para aquellas personas que ya han manejado Access y saben cómo importar. ¿Verdad? Sí, pero en el caso de que lo ingresemos nosotros así manualmente, no, las fórmulas no van a estar incluidas. No, es que sí, buena pregunta. Access no es un manejador de fórmulas. ¿Verdad? A mí en Access, yo ya les evalué a ustedes las fórmulas en Excel.
Aquí yo no estoy evaluando fórmulas. Aquí yo estoy evaluando la estructura de una base de datos. Entiendo, Liz. Sí, ya comprendí. Gracias. A la orden, a la orden. Ok. Entonces, ¿de qué tabla voy a crear la consulta? Bueno, vamos a crear la consulta de las 6 tablas que ya tenía la base de datos. De clientes, agregar. De detalle, agregar. De factura, agregar. Ahí está. De esas 3 quiero yo. Y cierro. Abajo me aparece el campo que yo quiero consultar y la tabla. Yo les recomiendo a ustedes que cuando vayan a hacer una consulta, primero elijan la tabla. ¿De qué tabla va a extraer datos? Porque si usted empieza por los campos, le van a aparecer toditos los campos de todas las tablas. Miren. Entonces, andar buscando aquí lleva mucho tiempo. Mientras que usted ya elige tabla clientes, solo me va a aparecer los campos de los clientes. Ya la seleccioné, entonces me voy aquí arriba, donde dice campo, y voy a seleccionar el código del cliente. Eso es lo que me interesa. Esto puede ser cualquier campo, cualquier información, depende de la necesidad. Ustedes pueden seleccionar otros campos. Yo solo estoy dando ejemplo. El siguiente campo lo voy a jalar de detalle. De detalle quiero el monto. El monto en el banco, sí, es importante. Todos los campos son importantes, pero ahorita lo que me interesa es ese, para este ejemplo. El siguiente campo lo voy a tomar de factura, tabla factura, entonces aquí me interesa el nombre del cliente, el número de factura. Me interesa el número de factura. Entonces yo voy a seleccionar número de factura. Ya está. Ya tengo mi consulta. Aquí ya no tengo que ingresar datos. ¿Por qué aquí ya no tengo que ingresar datos? A ver si alguien me puede contestar esa pregunta. ¿Por qué aquí ya no es necesario que yo ingrese los datos? Porque los toma de las tablas que ya están llenas. Exactamente, porque ya están ingresados. Ya están en las tablas, entonces no necesito ingresar. ¿Ok? Me voy aquí arribita, aquí donde tengo el mouse, donde dice la consulta, botón derecho y le doy guardar. Consulta 1, no, ya hay como 3 consultas. Te voy a inventar aquí consulta 4. Aquí estoy inventando, nada más para ejemplificar. Aceptar. Ya está. Ya está, ¿ven? Copia factura. Ya está. Para ver los datos le doy doble clic. Ok. Si ustedes ven aquí, en esta... Ay, me lo creo como tabla. No. Aquí está, perdón. Disculpen. Estaba en la tabla. Disculpen. Borren esa partecita. Aquí está la consulta. ¿Ven? Donde tengo el mouse. Consulta 4. Aquí está. ¿La ven? Entonces le voy a dar doble clic. Ahí está. Ya están los datos ahí. ¿Verdad? ¿Cuántos registros hay ahí? 5,400. Vale. Ahí está. Incluso yo puedo agregar otro campo si yo quiero. Perfectamente. Me voy aquí, botón derecho del mouse, vista diseño. Me voy aquí. Digamos, se me ocurrió ahorita de la tabla clientes que quiero saber el apellido del cliente, que aparezca ahí en la consulta. Entonces, selecciono apellido de cliente. Ahí está. Y ya. Ya lo salvé. Aquí yo puedo cerrarla y automáticamente me dice, mire, esta es otra forma de salvar. Si ustedes ven aquí, donde coloqué el mouse, cerrar la consulta, me aparece automáticamente. ¿Desea guardar los cambios? Sí, deseo guardar los cambios. Entonces me voy a la consulta, doble clic, aquí donde tengo el mouse, donde me creó la consulta. Ahí está. Miren, me creó
Me agregó el campo cliente. Apellido del cliente. Ven. Cheque. Pregunta sobre la consulta, sobre la consulta. Ok. Y por último, los formularios. Formularios es todavía más fácil todavía. Licenciada, Sí, sí. bueno, ¿cómo sabemos qué datos debemos tomar en cada consulta? Ajá. Eso va a depender de la necesidad de cada cliente. Se lo dejo a cada uno de los grupos. Lick, Pueden tomar 2 campos de cada tabla, un campo de cada tabla. Generalmente las consultas, Jesús, se toman más de 3 campos, generalmente. Porque ¿para qué va a ser una consulta para un campo? No tiene mucho sentido. Lick, ¿Sí? entonces, la asignación que usted nos está dejando sobre estas tablas de Access, usted no nos dice ahí cuántos campos debemos involucrar. O sea que ahí, como dijo ahorita, lo podemos hacer así como lo está haciendo ahora, 3 o 4. Sí, para las consultas. Sí, para las consultas. Sí, para las tablas ya están los campos que están en Excel. Lo que pasa es que están en una hoja. Ya vamos a ver. En Excel están en una hoja. Entonces usted va a ordenar, solo déjeme terminar. Usted, Julio, ahí usted va a seleccionar qué campo de Excel va para la tabla 1, qué campo de Excel va para la tabla 2, 3. Ya. ¿Sí? Sí. Sí, Gracias. disculpe la interrupción. Solo una pregunta, ¿esta asignación es en grupos o individuales? Es en grupo, mamita. Ok, gracias. A la orden. Nada, entonces la última consulta, entonces Sí, lo de la consulta queda a criterio de cada grupo, o sea, ¿cuáles campos va a tomar? Exactamente, ¿cuáles campos? Yo recomiendo que sea de todas las tablas que usted hizo en Access, pero puede ser, bueno, una consulta puede ser de una tabla también, igual, es a criterio. Pero entonces, cada tabla pueden ser 2 o 3. Campos, en la consulta. Sí. Sí. 2, es que miren, una consulta, chicos, una consulta, ¿cuál es el sentido de una consulta? Por ejemplo, yo como jefe de carrera, por ejemplo, quiero saber aquellos alumnos que entraron en el 2020 con la pandemia y hasta ahorita el 2021, cuáles están matriculados, cuáles ya se retiraron, el índice académico y ¿qué más quiero? Vaya. Solo esos 3 campos. Entonces, el sentido de la consulta es, si yo solo coloco el número de cuenta del alumno, no tiene sentido la consulta. Número de cuenta y, ¿me entienden? Entonces, una consulta tiene generalmente más de un campo, ¿sí? Más de 2 campos. O bueno, pueden ser 2 campos si quieren. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? ¿Sí entendimos lo que es una consulta? Yo creo que con este ejemplo quedó más claro, ¿verdad? Yo les entiendo porque no es... Access es bien fácil, pero a veces en la práctica entender el sentido. Pero con estos ejemplos que les estoy dando aquí, es fácil, es más fácil. Okay. Si no hay más consultas sobre consultas, nos vamos a ir a formularios. Entonces, igual
en la etiqueta crear, formularios. ¿Qué es un formulario? Un formulario es cuando nosotros imprimimos la pantalla. Imprimimos lo que hay, perdón, imprimimos lo que hay en la pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, cuando llegan servicio al cliente, los clientes en el banco y piden su estado de cuenta. Imprímame, ¿cuál es mi estado de cuenta? Y imprima, ¡pam! Ese es un formulario ya establecido en el banco que le va a aparecer el monto. Le va a aparecer su nombre, todo eso. Entonces, para crear formularios, me voy a crear, váyanse los que por primera vez están utilizando Access, se van a formularios en blanco. Ahí está. Y aquí me creó el formulario. ¿Sí? Me va a aparecer en blanquito. ¿Cómo introduzco información aquí? Bueno, aquí está. Dice en la lista de campos, yo aquí le doy en mostrar todas las tablas. ¿Ven? Mostrar todas las tablas. Las muestro. Las muestro. Ok. Un formulario yo puedo escoger de esta tabla, de esta tabla, de esta, los campos. Igual que la consulta, lo mismo, cualquiera. Pero digamos, vaya, la consulta que tenían algunos, si solo de una tabla, digamos, lo voy a hacer de factura, vaya. Ahí está. Entonces, yo voy a darle doble clic a cada campo. Aquí está. ¿Qué pasó aquí? Ah, me falta algo. En vista diseño. Vista de formulario, vista diseño. Entonces aquí yo puedo agregar. Puedo agregar fecha, puedo agregar número de factura. Puedo agregar aquí nombre del cliente. Y donde yo quiera colocarlo. Lo quiero colocar aquí, si lo quiero colocar en otro lado, si le quiero colocar hasta colores de fuentes, aquí me aparece, ¿sí? Imagen de fondo, ¿sí? Colores de tema, etc. Okay. Le doy guardar formulario, sería formulario número 4, estoy inventando aquí el nombre. Ok. Ok. Entonces, yo ya tengo el formulario aquí. Como esto lo tomé de la tabla de copia de factura y como no tengo ningún registro, no me aparece nada. Pero si yo lo tomo, por ejemplo, voy a volverlo a hacer, crear formulario en blanco. Si digamos, yo lo hago de clientes y agrego todos estos campos. Me puedo ir a lista de diseño o lo puedo agregar desde aquí. Estoy haciéndolo de otra forma, chicos. Esta clase va a quedar grabada, así que lo van a ver. Entonces, aquí está. Y ya me agregó. Me agregó esto, ¿sí? Me agregó. Y aquí aparecen ya los registros, ¿ven? Donde está acá abajo. Me puedo ir al 2, me puedo ir al 3, al 4, al 5. Puedo jugar yo con el diseño, inclusive de la... Es que tengo el mouse, mire, este mouse de esta computadora es medio chueco, pero ahí vamos. Entonces aquí yo puedo aplicar colores, el tema, si digamos, pues quiero un tema de fondo,
pero háganlo sencillo, como ustedes quieran. Ustedes exploren como ustedes quieran hacerlo. Eso lo voy a dejar a creatividad. El diseño lo voy a dejar a creatividad, ¿sí? Ok. Entonces, chicos y chicas, ¿qué quiero yo en una base de datos? Quiero 3 tablas por lo menos. Eso lo voy a colocar al campo, creo que no está ese detalle. 3 tablas, 3 formularios y 3 consultas. Así. 3 tablas, 3 formularios, 3 consultas. Vamos a ir al campus. ¿Tienen alguna pregunta sobre formulario? Voy a dejar de compartir y me voy a ir al campus. Por mientras pueden interrumpirme y hacer cualquier consulta. Entonces, yo le entiendo así. 3 campos. No, bueno, 3 tablas. 3 tablas, 3 formularios. O sea, todo de 3, ¿verdad? Pero Sí. por grupo, ¿verdad? Por grupo, sí. Licenciada, ¿qué vieron el martes? Es que no me puedo conectar, fíjese. Explicamos lo que está en el campus. Explicamos lo que está en el campus. Ok, entonces, el tercer parcial, lo que explicamos fue que estos temas, ustedes lo van a exponer. El grupo A le toca administración de base de datos, el grupo B, los sistemas de información y la sociedad, el grupo C, administración de desarrollo del sistema, y viene este tema si viene en el examen. El grupo D le toca sistemas integradores RP y actualización de las tecnologías de información, y este también viene en el examen. Y el grupo E le toca exponer los 2 casos de estudio y preguntas de los y ejercicios de los temas administración de desarrollo de sistemas que vienen en el examen y sistemas integradores RP, actualización de tecnologías de información que también vienen en el examen. ¿Sí? La tarea de primer parcial, perdón, del tercer parcial, es una presentación en PowerPoint. Miren, chicos, me estaban preguntando que cómo subir la presentación de PowerPoint. Entonces, miren, van a presentar una exposición en grupo sobre los temas asignados. Entonces, van a subir el archivo de PowerPoint en formato de PowerPoint, PPT. Es decir, cuando ustedes hayan terminado la presentación normal, una presentación normal, antes de crear el video. Entonces, la terminan y la suben. ¿Sí? ¿De acuerdo? Después van a grabar en video. ¿Sí? Entonces, grabar la presentación en video. Muy bien. Ya la guardaron. Acuérdense que para guardar es en formato video, ¿verdad? Entonces, después ese video lo van a subir en Google o en YouTube y se coloca el link del video. El link del video pueden colocarlo posiblemente en la última diapositiva. Cristina levantó la mano. Sí, yo tengo una pregunta, es que mire, según yo tenía entendido que nosotros teníamos que grabarnos como exponiendo y subir eso así como video de YouTube. ¿Es así? Sí,
¿O me estoy equivocando? El link. Pero entonces, Es que mamita, mire, Cristina. Si usted sube el video a la plataforma, no le va a permitir. O sea, tiene no, Liz, que yo entiendo. colocar el... Ajá. No, yo entiendo eso. Lo que yo quiero saber es que, o sea, por ejemplo, en nuestro grupo estamos porque como que estamos confundidos de, vaya, por ejemplo, en otras clases lo que yo he hecho es que nos grabamos en Zoom, compartiendo la pantalla y exponiendo. Pero ellos dicen que es en PowerPoint que nos tenemos que grabar. Sí, porque es el tema de la clase, ¿me entiende? No es no es una exposición como que ahorita estemos conectados y exponga, ¿sí? Yo sé, y que usted comparta su presentación en PowerPoint. ¿De acuerdo? No, yo quiero aquí que lo haga en PowerPoint, porque es parte del tema del tercer parcial, ¿sí? Solo para evaluar PowerPoint, porque en tercer parcial se evalúa PowerPoint y se evalúa Access. En otras clases, posiblemente, de administración, de contabilidad o qué sé yo, cuál otra, lo exponen ya sea en tiempo real, abren el Zoom y comparten su pantalla en PowerPoint. Perfecto. O lo graban en Zoom y se lo envían al maestro. No, en este caso, mamita, solo quiero que primero haga, vamos a dejar de compartir aquí. Digamos, le voy a presentar aquí lo que tengo. Yo aquí tengo una presentación que ya se las presenté a ustedes. Okay. Esta presentación de PowerPoint, primero ustedes la van a subir al campus. Aquí no hay nada grabado, nada, ¿sí? Solo que ya está terminada. Entonces usted la sube al campus. Después usted empieza a grabar con sus compañeros, aquí donde dice grabar presentación, ¿sí? Inicia su grabación y empieza a grabar. Los sistemas de toma de decisiones en grupo son aquellos que tienen como propósito unificar los criterios en base, Empieza el hardware para el toma de decisiones en grupo, son los dispositivos de entrada, el procesador, las líneas de comunicación, pantallas con monitores. Terminó su parte. Entonces, aquí terminó de grabar, se pausó. Aquí, disculpen. Terminé de grabar, ya estuvo. Si fui la última, pues me voy a archivo, me voy a exportar y voy a crear un video. ¿Sí? Creo el video, cheque. Este link que me va a aparecer aquí, yo lo voy a colocar posiblemente en la última diapositiva, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en conclusiones. Permítanme un momentito, muchachos. Permítanme un momentito. Ok, chicos, ya regresé. Entonces, yo puedo colocarle aquí el link, ¿sí? Lo puedo colocar aquí perfectamente, darle copiar aquí al link, ¿sí? En la última diapositiva. Y así subo la diapositiva en PowerPoint, la que está en PowerPoint, ¿sí? Ahora, el video es el link. Lick, una consulta, Lick. Dígame, Julio. Pero en este caso, vamos a ser todos los integrantes del grupo, los que vamos, por decir así, en el video, o solo uno va a ser el que va. Son todos. Son todos, ¿verdad? Ah, bueno, somos todos. Todos, asígnense 2 minutos cada uno. Si son 10, por ejemplo, si son 10 los integrantes del grupo, les tocaría poner 2 minutos cada uno y ahí están los 20 minutos. Sí, que la última consulta, o sea que Sí. cuando termine el primero, digamos, tenemos que hacer ese paso que nos acaba de enseñar. Exactamente. Ese paso lo detiene y se lo manda al siguiente. Entonces, el siguiente, por ejemplo, se quedó aquí, en esta diapositiva. Entonces, me voy a grabar y ya no desde el principio, sino que desde la diapositiva actual. La última, de la actual. ¿Está? ¿Ven?
Pero entonces, pero solo va a ser un link siempre, ¿verdad? No, solo un link. No, no. Solo un link. Ya cuando, Ajá. cuando te hayan terminado, sí, solo Sí. uno. Ajá. Solo uno. Sí, Excelente, Liz, gracias. sí, sí, sí. No, gracias a ustedes por sus consultas. Perfecto. Igual que el compañero, gracias. Eso era lo que yo no entendía. Ah, ya. Porque la verdad es que nunca lo había hecho, perdón, pero gracias por Entiendo. explicar. Entiendo. Sí, es que a veces también uno de maestro se asume, como ya está en computación 2, ¿verdad? Entonces uno asume que en computación 1 ya lo hicieron, ya lo saben, pero igual se repasa. No sé si alguien más tenía levantado su manito, Cristina, Luis. Lick, yo tengo una consulta, Dígame, Lizzy. pero acerca de lo que es de la primera reposición, Sobre la que yo no realicé reposición. Antes, Sí, es que muchachos, no se me vayan estos minutos. Miren, no sé, Lizzy, si tiene esa consulta, pero la reposición, chicos, yo voy a abrir un foro en el campus. Ese foro, ahí usted va a ingresar el recurso que usted va a reponer y la boleta de pago. ¿Sí? Yo voy a activar ese foro la otra semana para que allí suban la boleta de pago y indiquen qué recurso es el que van a reponer. Yo voy a Lick, activar el recurso. ¿Sí, Liz? es que fíjese que tuve un problema, que quería ir a pagar la reposición y me dijeron que el licenciado tiene que activar algo para que yo pueda pagar la reposición. No, no, el docente sí no tiene nada que ver con el pago. Eso sí no. Ah, bueno, ¿y cuándo será la reposición, Nick? El 9 de agosto. Entonces, el 9 de agosto yo voy a activar la reposición de los recursos que usted subió en el foro. El foro va a decir reposición. Entonces, ahí en el foro usted va a subir, yo voy a reponer tal recurso de tal parcial. Y ahí sube su boleta, lo que se paga de reposición, que eso yo no sé cuánto se paga, a mí no me interesa cuánto se paga, cómo se paga, porque al docente, pues, no controla eso, ¿sí? Lo único que yo controlo es que usted haya pagado, ¿me entiende? O sea, que parezca la boleta ahí de reposición. Eso es lo único. Y eso. En cuanto a reposición. Una pregunta más. Con respecto a la tarea del tercer parcial, me fijé que vamos a utilizar el mismo archivo de la primera tarea de Excel. ¿Cómo? Y mi pregunta es que en la tarea de tercer parcial, con el Access, me fijé que vamos a utilizar el archivo de la primera tarea de Excel, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es si la tarea siempre sigue siendo de manera individual o es en grupo. Es en grupo. Ah, ok. Muchísimas gracias, Licha. A la orden.